Alumnos de cuarto grado, buenos días. Hoy en el curso de personal social vamos a hablar sobre la organización económica en el Tahuantinsuyo. La economía en el Imperio de los Incas funcionó en base a la combinación de dos principios: la reciprocidad y la redistribución. Así funcionó el aspecto económico en el Tahuantinsuyo. Me refiero, la organización económica se refiere al trabajo. Ya saben que los jatunrunas, o sea, las personas del pueblo, se dedicaban solo a la agricultura, y esa era la fuente de trabajo que tenían las personas comunes y corrientes en el Tahuantinsuyo. En estos dos principios, por ejemplo, la reciprocidad. ¿Qué era la reciprocidad? Consistía en el intercambio de trabajo, es decir, prestaba la energía de un hombre, de un grupo de personas del mismo ayu, entre los miembros de este ayu, en un proceso de dar y recibir. Se puede resumir como la frase: hoy por ti, mañana por mí. ¿Qué significa? Hoy en día, por ejemplo, van a llenar, una familia va a llenar el techo de su casa, va a llenar techo, y el vecindario acude a ayudar. Eso se ve en los pueblos jóvenes, ¿no? Ahí se ve que varias familias van y ayudan a llenar el techo, la mezcla de cemento, todo, ¿no? A cambio, esa familia, que es dueño de ese predio, les invitan comida, bebidas. En el incanato era lo mismo. En el mismo ayu le pedían permiso al curaca, que iban a hacer un trabajo en la casa de un miembro de ese ayu. Entonces iba un grupo de familia de ese ayu a lo que tenía que hacerse. Por si es en su casa, fabricar su casa, iba ese grupo, y a cambio les daban alimentos a esos grupos de personas. A eso se le llamaba reciprocidad, donde se deduce la frase: hoy por mí, mañana por ti. Hoy por mí, haces por mí el trabajo, y mañana yo voy a también ayudarte en la labor de lo que tengas que hacer. Otro principio que tenía la economía incaica era la redistribución. Consistía en que el jatunruna, o sea, el hombre del pueblo, entregaba los productos obtenidos de sus cosechas al curaca, y a la vez el curaca entregaba estos productos al inca. Estos productos eran almacenados en las grandes colcas o pirguas, o también se llamaban tambos. Ya les hablé que estos tambos estaban construidos en todos los caminos del Inca. En estos pirguas, o también llamadas colcas o tambos, allí se almacenaban las cosechas. Por ejemplo, las cosechas del ayu. Ya las personas del ayu ya quedaban con sus alimentos, y lo que sobraba de las cosechas, le decían al cura, como era el jefe de ese ayu: esto ha quedado, así hay que le llevan al inca, y el inca ordenaba para que se les lleve y se les almacene en los tambos, en caso de necesidades, porque en los tambos ahí se guardaban en caso de terremotos, en caso de inundaciones. Ya tenía también donde comer. Los tambos servían para eso. En los tambos eran las despensas, es decir, ahí se guardaban los alimentos del imperio. Estos productos eran distribuidos
entre la población de ancianos, viudas, huérfanos, inválidos y a todos que en épocas de escasez ahí se guardaban los alimentos que quedaban de las cosechas. Bien, esos eran los dos principios de la organización económica del Tahuantinsuyo. Como les hablé que el Hatun Runa, la economía en el Tahuantinsuyo estaba a base de la agricultura, era el único, la economía que había en el incanato. El Perú de antes del incanato y también el Perú de hoy presenta una difícil topografía, es decir, nuestro país es muy accidentado, es decir, tiene cerros, montañas y hay poca tierra para poder cultivar. También en el incanato ellos también tuvieron esa dificultad, tuvieron que ellos enfrentarse, los antiguos peruanos, utilizando toda la fuerza de su ingenio. ¿Qué hacían entonces? El régimen agrario de los incas fue el más justo del mundo y de todos los tiempos. No existía la propiedad privada sobre las tierras de cultivo, como hoy en día, por ejemplo, yo soy dueño de tantas hectáreas de tierra, y todos tienen propiedades. No, en el incanato nadie tenía una propiedad privada en lo que es tierras, todo era del Estado. Esta pertenecía al Estado, pero estuvo al servicio del hombre que trabajaba y se beneficiaba de ella. ¿En qué consistía? Por ejemplo, yo tenía una tierra, trabajaba, y si yo muero, esas tierras pasaban el Inca, por orden del Inca, ordenaba al curaca que esas tierras que habían quedado de esa persona que ha fallecido pasaban a otra persona a que la trabaje, y así sucesivamente. Bien, las tierras del incanato se distribuyeron de la siguiente manera: habían tierras del Inca, tierras del Sol y tierras del pueblo o la comunidad. Así se distribuyeron las tierras. Las tierras del Inca, las cosechas se destinaban al sustento de la nobleza, el ejército y funcionarios del imperio. Todo lo que se sembraba en las tierras del Inca y lo que se cosechaba, ¿para quién era destinado? Era para la nobleza, ya saben quién es la nobleza, el ejército y los funcionarios del imperio, es decir, la gente de confianza del Inca, y también para el ejército del imperio. Las tierras del Sol, sus productos que ellos cosechaban, sus productos eran destinados a los sacerdotes, y a las vírgenes del Sol servían de ofrendas a sus dioses. Estas eran las tierras del Sol. Ya más adelante vamos a hablar sobre las vírgenes, quiénes eran las vírgenes del Sol, y sobre todo los alimentos eran para como ofrendas a los dioses. Eran ritos que se hacían y era costumbre en el incanato, hasta que llegaron los conquistadores y se quitó todas esas costumbres, y vamos a ver más adelante qué sucede cuando nos conquistan. Las tierras del pueblo, o sea la comunidad, es decir, de los ayos del Hatun Runa, eran destinadas a los miembros del ayo, formadas por todos los topos individuales recibidos por el Estado. ¿Qué significaba? Las tierras del pueblo eran destinados a los miembros del ayo, a todos los Hatun Runas, formada por todos los topos individuales recibidos por el Estado. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, a mí, el Inca me daba
por decir, un topo. Como hombre, a mí me dan un topo. Vamos a ver más adelante cuántos topos le corresponde a una familia. A mí me corresponde un topo. A otra familia otro topo, a otro hombre otro topo. Las mujeres también tenían medio topo. Y los hijos tenían también, los hijos de esta familia les daban medio topo más. Y si era hombre le daban medio topo más, ¿no? Vamos a ver en ese orden. Entonces todos los topos individuales, todas las tierras de los Hatun Runas eran recibidos por el Estado. Ellos tenían, sembraban, cosechaban y les entregaban lo que sobraba de la cosecha, le entregaban al curaca al Inca decía vayan a depositarlo en las pirguas o tambos. Esas son las tres clases de tierras que había en el incanato. En la página 141 hay una actividad donde ustedes van a ver los gráficos y van a ordenarlos de acuerdo a la figura, por supuesto, ¿no? Y van a desarrollar qué son las tierras del sol, de lo que ya hemos estudiado, el Inca y del pueblo. En la página 142 hay una lectura, lee atentamente y responde. El trabajo en el Tahuantinsuyo era obligatorio, nadie dejaba de trabajar. El trabajo en el imperio se resumía en la siguiente forma: el que no trabaja no come. El trabajo en el Tahuantinsuyo tiene las siguientes características: era obligatorio, era equitativo y era alternativo. ¿Qué significa obligatorio? El trabajo era obligatorio para los habitantes del Ayo. No trabajaban las personas que tenían incapacidad física. Después todos trabajaban. Equidad, es decir, que equidad viene de igualdad. Este principio indica que cada persona que trabajaba dependía de sus capacidades físicas e intelectuales, ¿no? Si tenía problemas físicos o la edad, depende, le daban el trabajo. Si era más hábil, era más inteligente, tenía más capacidades, le daban desarrollaba un trabajo. Por eso era equitativo. Y por último, alternativo, se caracterizaba el trabajo en el Tahuantinsuyo. La alternativa consistía en que no siempre se trabajaba en lo mismo. Esto fue practicado contra el cansancio, el aburrimiento o que implicaba realizar las mismas labores. Alternativo significaba que había rotación. Si yo trabajaba, por decir, en la construcción, tenía un tiempo determinado y de ahí me pasaban a otra labor. Se iban alternando, iban rotando. ¿Para qué? Para evitar para evitar el cansancio. Trabajo en lo mismo, mañana voy a lo mismo. En cambio, ya como van cambiando, el trabajo ya es más atractivo, y así evitan el cansancio, el aburrimiento de las personas. En la página 142 es una lectura sobre el trabajo en Tahuantinsuyo, sobre estas tres características. En base a estas tres características hay tres preguntas, hay que desarrollarlas y enviar la tarea. Entonces hoy el tema es en la página 139, 140, 141 y 142. Bien, entonces a trabajar, a leer y a investigar. Hasta la próxima clase.